Hoy les hablaré del derecho procesal en Roma. El proceso civil se utilizó para la reparación de un proceso de un derecho violado. El procedimiento romano se dividió en dos fases. A su vez, se distinguió de dos tipos de personas que intervenían en él, que son los magistrados y los jueces. Entonces surgió el concepto de jurisdicción, que se refirió al poder del magistrado que tiene para organizar la instancia y de enviar las partes a un juez o de también poderlo juzgar él mismo. El sistema procesal de las legis actiones. Es un sistema procesal de las acciones de la ley que consisten en ciertos procedimientos compuestos de las palabras y hechos determinados que se deberían hacerse ante el magistrado. Pero ¿cuáles son sus características generales? En solo se podía proceder a las acciones de la ley durante los días fastos. Este proceso también se reservó únicamente a los ciudadanos, además que nadie podía en asuntos de justicia figurar por otros o intervenir por otro. En cuanto a los jueces, estaban los que componían los tribunales permanentes, que estos se le dominaban los decemviri stilitubis judicantis, y los otros eran los centuviris. Y además tenemos los otros jueces, que son los simples particulares divididos en iudex, y el árbitro, los recuperadores. De hecho, ellos juzgaban los procesos entre los ciudadanos y peregrinos. Seguimos con los diferentes tipos de acciones. Las acciones declarativas, en estas encontramos a las lectio action pre sacramento, que se dividían en dos, en rem y en personam. Las irem, esta era empleada para dirimir controversias sobre la propiedad de una cosa, mientras que la otra, la de in persona, esta era utilizada para dirimir asuntos sobre derechos de crédito. Aquí el ritual que se empleaba, estando presentes ambas partes, que él reivindicaba, portaba en la mano una vara cerrada a la cosa que reclamaba, y un acto seguido se provocaban mutuamente una apuesta. Esta se procedía a la designación del iudex y del árbitro. Pasamos a las legis action por induris arbitrare o postulationem, las acciones divisorias o procedimientos de liquidación de dinero. La división de la herencia para reclamar el crédito. Su principal diferencia de la anterior es que en esta no existía esa apuesta, era mucho más breve su procedimiento. Por último, tenemos la lectio action por conditionem, utilizada esta para créditos consistentes en una suma cierta de dinero, y en esta no se necesitaba que se exprese la causa jurídica, bastaba con la afirmación por el demandante del derecho que la existe. Y ahora tenemos lo que son acciones ejecutivas. En ellas se encuentran lo que son las legis action per pignoris capionem. Se utilizaba para hacer efectivos algunos créditos y no verificaba ante el magistrado. Seguimos con el desarrollo del proceso. Consistía en dos fases. La primera era la fase in iure. El proceso iniciaba por el acto de llevar las partes ante el magistrado. El segundo, el demandante ordenaba seguir al juris a su adversario. El demandante debe obedecer y acudir a la reunión, y ya estando ambas partes ante el magistrado, tienen que cumplir al rito de la acción que se aplicaba durante el proceso. La incomparecencia del demandado, la imposibilidad de la celebración del litigio, y aquí se refiere a que no asistía. La segunda fase, appium inducium, donde se marca la sentencia y ejecución. El proceso continuaba ante el juez hasta que emitía la sentencia, con la cual las partes podían aportar las pruebas que fueran necesarias, y esta sentencia se tenía que hacer de manera oral y debería contener una condena o una absolución. De hecho, el juez podía renunciar a dictar su parecer sobre un caso previo juramento de no haber llegado a formarse una convicción sobre el asunto. El otro tipo de procedimiento que tenemos en el formulario, que al contrario del anterior no es oralmente, el magistrado tiene un papel de mayor importancia, ya que fije el juez cuál fue la cuestión en la que debe verse su sentencia. Aquí existen dos tipos de figuras para la representación de las partes, que son los cognitor y los procurator. El cognitor es designado para una causa concreta y en presencia del adversario, mientras que el procurator es el administrador de bienes ordinario. También aquí, como ya vimos en el anterior proceso, los jueces se dividen en los iurex, que es un juez en particular encargado de valorar las pruebas, dictar sentencia. Está el centurion,
Estos son importantes para asuntos de Estado, de sucesiones y de propiedad. También tenemos los recuperadores, que estos son sus competencias, son de tema de orden público. Y por último están los enviuritis libitis indicantis, que estos deciden en temas relativos a sus causas de libertad y esclavitud de los ciudadanos. Hablemos ahora de la fórmula, que existieron distintas definiciones, como lo fue la de Blassac, que lo define como un documento concreto en el cual se instituye un tribunal individual en el programa del proceso. Otra es la de Wenger, esquema de acción, bien como fórmula escrita. Las partes principales de este documento, que son la designación del juez, demonstrar a la cabeza de la fórmula, el intentio, el condemnatio, la adicución. Las partes accesorias de la fórmula, las primeras son prescripciones, que estas eran las advertencias del juez para ver si había de entrar uno o no en el fondo de una cuestión litigiosa o de limitarse al alcance de consecuencias. La otra es la exceptio, que es el reflejo de la delegación del demandado. El desarrollo del proceso, que consiste también en las dos mismas fases que la anterior, que esta primero la fase indurius, donde el demandante expone su depresión, señala la acción y pide al demandado la obtención de la misma. Luego le sigue la litis contestado, donde sea aceptada por los litigantes. Los términos de la fórmula, de aquí parte la fase de pronunciación de la sentencia y la ejecución, donde primero se expone y hace las defensas de cada parte. Además, esta es la práctica de las pruebas y por último se dicta sentencia. En este tipo de procesos, si el condenado no cumple con la sentencia, se recurre a un proceso de ejecución presentado por el procedimiento formulario. En tres modalidades diferentes: la primera es sobre la persona vencida en el pleito, la segunda es sobre el patrimonio en el bloque del deudor y la tercera es la ejecución patrimonial, que no afectaba en la totalidad de los bienes del condenado.